¿Ok? Yeshiva Ben Israel, Shiur 18, se titula Los códigos de la Torá, los sueños y las dimensiones del Eterno. Voy a compartir pantalla para que ustedes tengan la presentación. Justamente veníamos diciendo que en el verso 9 de esta parasha Vayesher habla de que Yosef tuvo un jalón, un sueño. Vaya jalón, otro jalón ajer. Y otra vez volvió a soñar otro sueño. Decíamos que los sueños corresponden a tres factores: mental, espiritual o físicos. Y nosotros generalmente asociamos esto, como vimos en Yeshiva, con Nefesh, Ruach y Neshama. Hablar de físico, de mental, incluye a pensamientos o visiones, como dicen algunos comentaristas, que yacen en el subconsciente. Cuando hablamos de lo físico, al efecto de ciertos alimentos o lo que generalmente perturba el estrés del ser humano. Y espiritual se refiere a estar experimentando un estado de clima o de elevación, eh, lo cual puede depender de varias cosas: el estado anímico del ser humano, de la forma en que se cuenta o se transmite el sueño y de quién y cómo lo interpretaba. Y dice el comentarista que en el caso de Joseph, él estaba convencido que no eran fruto de la imaginación sus sueños, sino que era parte de una revelación mucho más allá. Entonces, en esta yeshiva, en esta clase, justamente tocamos este tema porque lo quiero traer a colación en la parashá. Recordemos que todo en la Torá debe tener su justa interpretación para evitar distorsionar los conceptos y que en cierto modo pretendamos nosotros crear incluso prácticas que el hecho de que estén escritas en la Torá no significa que actualmente la vamos a ejecutar dentro de un plano esotérico. La línea para caer en la superstición, en el esoterismo, es muy fina. Y nosotros siempre hemos advertido, la Torá no es un libro de superstición, no es un libro para adivinar, no es un libro para leer la mano, leer el té, leer el tabaco, o para estar prediciéndole el futuro a las personas. La Torá justamente nos da un manual de vida para regirnos en ella. Incluso libros como el Zohar dice: los sabios gobiernan los astros. O sea, nosotros no nos dejamos ni siquiera influenciar por los astros. Nosotros estamos por encima de todo eso porque nosotros nos regimos bajo la luz de la Torá. Una persona supersticiosa, una persona con falta de conocimiento, es presa fácil de este tipo de creencias, que lo que hacen es distorsionar el sistema de fe para que su libre albedrío se subordine a la interpretación de otras personas. En pocas palabras, le estás entregando tu toma de decisión a terceros, que simplemente tú quieres que ellos te digan qué hacer o cómo actuar, cuando la Torá te dice claramente qué hacer y qué no hacer. Entonces, podemos entender que los sueños suelen ser el medio por el cual el creador se comunica con nosotros. Por ejemplo, en el libro de Job vemos que dice: por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre nosotros, sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces se revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33. Entonces vemos claramente que recibimos consejo en el sueño por visión nocturna. Él destapa el oído de los hombres para exhortación, sería la traducción. Entonces decíamos que hay tres causas básicas de los sueños: inquietud del subconsciente, o sea, nuestro nefesh, nuestros instintos corporales nos muestran las cosas que nos preocupan o las cuales nos dejan impactados. Generalmente no necesitamos tener una revelación divina para soñar. El estrés, lo laboral, los problemas, hasta la película que viste antes de dormir o el tipo de alimento que consumiste puede influir en el sueño. Entonces tenemos que apartarnos ese cliché de pensar que todo lo que soñamos es revelación divina. Y no, entonces vamos a caer en pensar que quizás al no conocernos a nosotros mismos como seres humanos y como creación, con ciertos dones y capacidades, que somos influenciables por el entorno, entonces vamos a pensar que todo lo que soñamos es producto de una revelación divina.
Hay una anécdota de una vez de una persona que decía que soñaba y todo lo revelaba y resulta que generalmente estaba en un grupo religioso y cada vez que a alguien le caía mal, entonces soñaba mal de esa persona y lo decía como si fuese una revelación de Dios. Y lamentablemente los tontos útiles que le creían, entonces se ponían en contra de la persona de la cual ella hablaba. Y lo que no entendían era precisamente que esto era una manipulación de su propio deseo, de su propio conceptos preconcebidos que tenía sobre una persona y los exponía en un sueño, que quizás incluso a veces no podemos a ciencia cierta decir si verdaderamente soñó algo. Pero bueno, ella lo decía. Otro elemento de los sueños son para tikkun. Los sueños para tikkun son sueños, como dice la palabra, para corrección, para reflexionar. Todo nuestro ser debe ser restaurado por la ruaj, del cual intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, hablando sin palabras. El propósito de la Ruach HaKodesh es que nosotros hagamos una corrección por medio de la reflexión sobre nuestras deficiencias adquiridas en nuestro proceso de formación para entonces poderlo restaurar. Nuestra conciencia generalmente nos va a demandar. Una persona que quizás comete fechorías, quizás tiene un sueño donde está siendo juzgado y delatado por todo lo que él ha engañado y automáticamente se despierta asustado. Su conciencia le está diciendo que debe corregir. O sea, que nosotros como Bene Israel podemos entender que esto de intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, la rúa se manifiesta no necesariamente con palabras, sino a través de inspiración, a través de sueños, a través de justamente la misma Torá, nos lleva esa tikkun. Son sueños para tikkun. No son sueños para saber qué color de carro voy a comprar, ni qué marca de zapato voy a adquirir, sino que tienen que ver específicamente con Torá. Como yo, mi conciencia, a través del estudio de la Torá, ella me va a demandar corrección. Está escrito, la Ruach HaKodesh es dada a los que obedecen y a los que buscan. Por lo tanto, nuestro estudio nos demanda. Entre más estudiemos, más nuestra conciencia nos va a demandar y nos va a mostrar el mal que estamos cometiendo y por lo tanto vamos a sentir culpa, una culpa que es buena porque nos ayuda a corregir. Pero si no estudiamos cómo alimentamos esta parte espiritual, la cual va a, en cierto modo, activar la Ruach HaKodesh. Recuerden, la Ruach HaKodesh es dada a los que buscan la voluntad del Creador y la búsqueda se hace por medio de la Torah, por medio del estudio y práctica de la Torah. Un tercer tipo de sueños es lo que llamamos sueños para Jasón, sueños de revelación. Jasón significa revelación. Como cuando dice el libro de revelación, Jasón Yohanan, el libro de la revelación de Yohanan. Es cuando alcanzamos un nivel espiritual capaz de recibir revelación, que nos revelará los acontecimientos de la presencia de Hashem en nosotros y de su pueblo. Por ejemplo, los profetas son hombres y mujeres que fueron receptores de Jasón, a los cuales les encomendó transmitirla. E incluso ahí donde viene la palabra Mekubal. Mekubal es un receptor. Y el acto de recibir es lo que llamamos Kabbalah. Pero recibimos para interpretar y transmitir. Entonces, fíjense, los Nevi'im recibían una revelación con el objetivo de transmitir al pueblo un llamado de teshuvah, un llamado de corrección. En ningún momento la revelación se hacía con objetivos egoístas personales, sino que todo está englobado en el marco de la Torá y en el marco del pueblo de Israel. Nada parecido a los sueños supersticiosos y esotéricos que muchas veces se venden por ahí en el mundo gentil. Yo puedo decir que todos los días soñamos, pero yo no puedo adjudicar la causa de mi sueño a una revelación divina. Imagínate, soñaste con una película de zombies y soñaste con zombies. Dios no te está diciendo que va a venir un holocausto zombie. Sencillamente fuiste influenciado por esa carga, esa gran carga de video y audio que te impactó. Es una forma de programación.
Hoy en día algunos padres hablan de fenómenos como que mi hijo está hablando de cosas que yo nunca le enseñé. Entonces venían algunos esotéricos diciendo y que no, era una reencarnación, una vida pasada. Y resulta que estudiosos serios se dieron cuenta que estos padres tenían hábitos como llegar y poner a los niños recién nacidos en la cuna o en el mueble, y cuando ellos veían televisión, el niño también veía televisión. Imagínate, un niño con un cerebro tan inmaduro recibiendo una gran carga de mensajes, de videos, de imágenes que en cierto modo se le van a quedar en su subconsciente y en cierto modo en algún momento de su vida lo va a manifestar de una manera u otra. Entonces, estas personas decían, wow, ¿de dónde salió? ¿Salió de acá? En algún momento alimentaste esto con información. De ahí incluso Maimónides dice que nosotros tenemos una capacidad imaginativa llamada el dimión. Y el dimión es la capacidad creativa que todos tenemos, una capacidad de poder crear e inventar, pero todo lo hacemos en base a lo que ya conocemos. Entonces, el dimión funciona con lo que ya conoces o con lo que has previamente estudiado. Y en cierto modo, también la revelación y el llamado a Teshuvá viene consecuencia de la Torah que yo previamente he estudiado y he adquirido. ¿Ok? Seguimos. Preguntas al final. ¿Cuál es el lenguaje visual que recibimos de los tres tipos de sueños? Entonces vemos que en los sueños producidos por inquietud, como dice la yeshiva, el lenguaje que nos llega a nosotros está basado en códigos que recibimos de la creación. O sea, todos aquellos factores que rodearon nuestra vida se convierten en señales de su consciente. La creación es el lienzo del creador. Por lo tanto, todo lo que recibimos en sueños viene por mensajes de la creación, porque no conocemos otro tipo de lenguaje. Solamente conocemos el lenguaje de la creación. Ahora, este lenguaje de la creación puede tener una conexión espiritual. Y ahí donde viene el famoso lenguaje de las ramas, donde todos los elementos de lo físico pueden en cierto modo ser interpretados como algo espiritual. Entonces, el lenguaje de los sueños, el lenguaje de las ramas, el lenguaje de la revelación, el lenguaje de la Torá, se tiene que entender como una interpretación de todo lo que recibimos de la creación. Nos se convierten en señales del subconsciente que en cierto modo no son literales, necesitamos interpretarlos. Cuando un sueño es muy literal, es un sueño del Nefesh, producto de estrés o situaciones, etc. Vamos a ver unos ejemplos. Soñar con seres queridos que murieron y nos aconsejan, o soñar con un ambiente que nos agrada o nos desagrada. Generalmente, los seres queridos, generalmente abuelo, papá, mamá o familiares, generalmente lo vemos como personas que son de autoridad o tienen más experiencia con nosotros. Por lo tanto, al soñar con ellos y que nos están dando un mensaje, en cierto modo nuestro subconsciente nos está diciendo, presta oído porque lo que te están diciendo es importante. No significa que esas personas realmente se materializaron en tu sueño, no significa que estás hablando con los muertos. Son señales y códigos que recibimos de los que conocemos, de los factores que nos rodearon en nuestra vida. O un ambiente que nos agrada o nos desagrada es igual. En un sitio desagradable te está queriendo decir, sal de allí. Un sitio agradable te dice, quédate. Y por lo tanto, en cierto modo puede influir con lo que estás experimentando en tu vida, un cambio de trabajo, un cambio de ambiente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, cuando el sueño es un mensaje para hacer tikkun, los códigos y señales en el sueño se muestran más vivos y combinándolos con el lenguaje de la Torá y la creación. O sea que cuando un sueño es para corrección, las cosas son más vivas y tienen que ver con el lenguaje de la Torá y la creación. Si el que escribió el libro de Revelación, Apocalipsis, fuera un ignorante de la Torá, quizás él no hubiese dicho, vi a las estrellas caer del cielo. Pero el que escribió la Revelación de Apocalipsis, como era un estudiante de la Torá, y se da cuenta que en parashá como estas, Joseph compara a sus hermanos con las estrellas del cielo, entonces lo que está queriendo decir el escritor de Apocalipsis por medio del lenguaje de la Torá es que vi a los hijos de Israel caer del cielo. Y caer del cielo es un hebraísmo para decir que pecaron. O sea, estaban en las alturas
y cayeron espiritualmente. Se considera pecar. Pero imagínense cuántas teorías y supersticiones se han levantado de esa frase, vi las estrellas caer del cielo, por no conocer el lenguaje de la Torá. Algunos hablan hasta de lluvias de meteoritos, catástrofes naturales, y lo que está hablando es justamente de un lenguaje para ticún, para corrección, porque los hijos de Israel habían caído, habían abandonado y se estaban alejando del Creador y la Torá, y donde viene la famosa apostasía. Otro elemento, cuando el sueño es para revelación, es el tercer punto, todos los códigos son basados en el lenguaje de la Torá, aun cuando veamos ambientes de la creación. A diferencia del Tikkun, que los sueños se combinan con el lenguaje de la creación y la Torá, en el caso del sueño de la revelación, los códigos están basados en el lenguaje de la Torá, a pesar de que estén combinados con ambientes de la creación. ¿Por qué? Porque la Jazón es una revelación divina y la revelación divina tiene que ver directamente con la conexión del pueblo de Israel con el Creador. Por lo tanto, la Torá es el único medio de conexión que tenemos para conectarnos con Hashem. Y por lo tanto, todo debe estar enmarcado dentro del ámbito de la Torá. Si viene un falso profeta, un hablador de eso que dice que sueña y te enseña, son sueños o aparentemente revelaciones que no tienen nada que ver con el lenguaje de la Torá, sencillamente ignóralo. Porque verdaderamente hoy en día, al tener los profetas, al tener incluso el contexto de lo que es el ámbito de la escritura en su compendio más perfecto que hemos compilado en nuestros textos sagrados, lo que tenemos es que leer la Torá para saber cuál es la voluntad divina y no necesariamente depender de un profeta que nos hable y nos enseñe la Torá. ¿Ok? Recuerden desactivar el audio, por favor. Ok. ¿Cuáles son los lenguajes en códigos? Pregunta la Yeshiva. De la creación y de la Torá. ¿Cuáles son los lenguajes en códigos de la creación y de la Torá? Porque hablamos de un lenguaje en código de la creación y de la Torá. Entonces, debemos entender que nuestra mente tiene grabado y graba constantemente cientos y cientos de mensajes que nos servirán para identificar si un mensaje es para inquietud del Nefesh o es para Tikkun. Es por eso que debemos diferenciar de forma objetiva y de una forma seria uno del otro. Así como el Jazón, la revelación que proviene directamente del Eterno, es muy importante saber si es inquietud, si es Tikkun, si es corrección o si es Jazón. Por eso generalmente asociamos que inquietud es Nefesh, Tikkun es Ruach y Jazón es Neshama. Y estos tres elementos los hemos estudiado en clases anteriores. Los invito a ver el canal para que puedan aclararlos. Entonces, dentro de la creación hay un mensaje inmerso de lo que es símbolos y señales para nosotros podernos conectar con la interpretación de la Torá. Por ejemplo, al igual que lo que hemos estudiado a la hora de interpretar la Torá a profundidad por medio del Midrash, por medio de la gematría, por medio de muchos factores, nosotros tenemos que también alcanzar una sensibilidad de poder distinguir cuál es la causa del sueño para poder hacer la interpretación correcta. Muchas veces ignoraremos los sueños porque sabemos que son producto de una inquietud o de la alimentación. Pero cuando un sueño se muestra de forma persistente y constante, nosotros tenemos que interpretarlo. Si el creador te lo dio a ti, es para que tú lo interpretes porque tú tienes las herramientas. No estamos en la época de los profetas, donde vamos a llegar a la puerta de cualquier persona para que nos interprete un sueño. O tenemos que ser como el famoso emperador, que quería poner a prueba a los intérpretes de sueño. Y hizo algo muy interesante, no les contó el sueño. Le dijo, bueno, si tú eres una persona inspirada, dime primero qué soñé e interprétamelo. No va a ser ningún problema interpretarlo, pero tampoco va a ser un problema decirme qué soñé. No tengo que estar contándotelo todo.
Lamentablemente, fíjense, el ser humano habla mucho. Nosotros hablamos mucho. Y nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje facial, nuestra forma de expresarnos, en cierto modo, va a darle a los que conocen la psicología humana y a los que conocen este tipo de interpretaciones, bases para contar cosas de tu vida y no necesariamente significa que estas personas son unos iluminados. Es más, a través de estudios psicológicos se ha notado que las personas que van generalmente a estos adivinos, brujos o personas que aparentemente te resuelven tus problemas, las personas generalmente hablan al llegar. Estas personas sencillamente están haciendo preguntas, hacen preguntas generales, pero tu respuesta le van dando a ellos cosas específicas y tú después dices, wow, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Por ejemplo, vi un programa de televisión donde generalmente este tipo de personas, cuando ve un joven entre 18 y 25 años, llegando a que le lean la mano o a que le hagan un trabajo de hechicería o brujería, la persona inmediatamente le pregunta, ¿tienes problemas del corazón, verdad? Y el muchacho dice, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Mera estadística. Hay que estar bien desesperado y enamorado para recurrir a ese tipo de cosas que lo que hacen es engatusar, engañar a la gente. Y si dice que no, ella le dice, pero en serio, veo algo que te afecta, que te duele. Sí, falleció mi padre. Bueno, es del corazón, porque en cierto modo en el corazón tenías emociones hacia él. Entonces Fieron tomó algo general como algo de pareja y según la respuesta de la persona lo llevó a algo específico. No necesariamente significa que esta persona tenga algún tipo de poder. Sencillamente conocen la naturaleza humana y en cierto modo manipulan a los demás con eso. Seguimos. Fíjense, en la creación hay un inmenso medio de símbolos y señales. Por ejemplo, en la gematría hebrea podemos incluso, que es un medio para calcular entidades, cantidades y operaciones, también es importante ver que las letras hebreas para nosotros los judíos reflejan un gran mensaje. Por ejemplo, el 1 es la Aleph, simboliza unidad, comienzo, Ejat, representa al creador. Esta letra hebrea, para un hebreo al soñarla, está indicando un mensaje que tiene que ver con su significado. El 2 es la Bet, simboliza polaridad entre el bien y el mal, blanco y negro. Es la unión de dos entidades también. La Gimel, la 3, equilibrio perfecto que representa al creador. Decíamos que el equilibrio es el principio, el fin y el centro de todo. Por esto estos tres pilares están sujetos a la Gimel. Por eso en la Kabbalah, que se hablan de triadas de Sefirot, Keter, Jomá y Binah, forma una triada y cada Sefirot forma otras triadas entre ellas. Y de ahí donde viene el significado de la Gimel, la perfección. La Dalet significa puerta, 4 salidas planas a las posibilidades del hombre, 4 puntos cardinales. El 5 es la letra Hei, son las manos extendidas de los dedos de cada una. Hei, la mano, también representa oportunidades, pero también acciones que debemos hacer. La sexta es la Vav, gancho, clavo, número para identificar al hombre físico. En la Cábala se conocen a las 6 sefirot del hombre como Ser Apin, las 6 sefirot que están por debajo de Keter, Jomá y Binah. 7, la Zain, representa la obra del Eterno sobre el hombre. 6 días en la creación más el 1, que es el Shabbat. Por ejemplo, los 7 cielos, los 7 días de la semana, las 7 convocaciones, los 7 ciclos, los 7 pastores, los brazos de la menorá. El número 7 representa la perfección dentro de la creación. Incluso la gematría en valor reducido justamente de Mashiach es 7, la perfección del hombre. El 8 es la letra Het, que significa cerca, que es lo sobrenatural que excede a lo natural. El 8 representa entonces lo sobrenatural. El 9 es la Tet, serpiente, lo que nos rodea 3 veces, 3 círculos que rodean al hombre. Muchas veces puede ser círculos viciosos, círculos que nos comprimen, círculos que nos atan. De ahí vemos que es 3 veces 3, que es 9. Y por eso a Abraham se le dijo, abandona
mi arceja, mi molateja, mi beabija, tu país, tu ciudad y la casa de tu padre. En cierta manera nos enseña que esto representa lo que nos ata y que tenemos que liberarnos. Como en el caso de la serpiente, que representa la arum, la astucia. Y en cierto modo también representa la Yetzer Hará, que en cierto modo nos esclaviza o no nos deja salir del círculo de influencia. Recuerden que somos seres de entorno, de influencia. Y generalmente las influencias, por no tener nosotros un carácter fuerte que nos permita dominarlas o que nos permita en cierto modo separarlas de nuestro propio libre albedrío, nos atan y nos comprimen como cual serpiente comprime a su presa. Ok, Nehama Velázquez. El número 10 es la letra Yod, simboliza mano. La letra más pequeña que está dentro de todas las letras hebreas. Es el múltiplo y complemento de todos los números, como la Haserea Divrot, las 10 palabras. El 10 es Yod, justamente la mano de Hashem. Y representa justamente que nosotros ese número 10 lo podemos trasladar en muchos tipos de interpretaciones a nuestra vida cotidiana. Este es un ejemplo como todos los números son el resultado de estas combinaciones en la numerología hebrea o en el sistema de numeración hebrea. Ya todos los números del 11, el 12, el 20, el 30 son las combinaciones de los primeros 10 números, que son las primeras 10 letras del alfabeto hebreo. ¿Qué les quiero decir con esto, Javier y Karim? Que si no tenemos un conocimiento integral de la Torá y de la creación, no podemos ser capaces de interpretar adecuadamente esas señales que nos mandan para revelación. Los colores, por ejemplo, dice la Yeshiva, la diversidad de los colores en la creación salen de los 7 básicos. Y todos ellos tienen un significado. Blanco, pureza. Negro, a diferencia como algunos creen que el negro es luto, negro es solemnidad. Y por eso en el mundo judío generalmente nos vestimos con blanco, pureza, y negro, que es solemnidad. Dedicación, también. Lo escondido. Contrario al pensamiento secular, que es lo sucio, lo malo. Azul representa el cielo y mar, y de allí incluso que nuestros sixiot son azules porque representan el firmamento, el mar, el trono. Y decían que el trono divino era como zafiro, que es azul. Amarillo, muerte o enfermedad. El rojo, pasión, venganza y justicia. Todo depende qué interpretación le vamos a dar. El rojo de Don o rojo de la pasión. En cierto modo, dejarnos llevar por nuestros deseos y nuestros instintos pasionales puede llevarnos a generar el deseo de venganza, pero también de justicia, porque el derramamiento de sangre no significa matar generalmente a alguien, sino también significa dejar de ser sanguíneo. Una persona sanguínea es una persona muy impulsiva. Los animales pueden ser aves, peces o reptiles. Las aves es un sinónimo, por ejemplo, de traslado. Los peces es abundancia. Los reptiles pueden ser muy variados su significado. Por ejemplo, incluso algunos lo aluden con lo no kasher, con lo que más se arrastra, lo más inmundo. Los perros representan a los instintos, o sea, a las personas sin Torah. Los cerdos y otros animales declarados no kosher por el creador, que no solamente no deben comerse, sino que no son por no ser adecuados, sino que también envían señales de carácter. Cuando ustedes ven los animales kosher, que sí se pueden comer o que sí podemos ingerir, ellos tienen características nobles. Se dejan pastorear, comen entre ellos, no se atacan. En cambio, los animales no kasher son muy salvajes, son carroñeros, son agresivos. Son características que en cierto modo podemos ver en nosotros. Hace años había un Javier que había tomado un listado. Él se enfocaba a tomar el listado de los animales no kasher y decía, no seas como la comadreja, no seas como este animal, y detallaba las características de ese animal. En cierto modo, nos está diciendo que no nos comportemos como ese animal. Les dejo ese ejercicio. Vean los animales kasher y estudienlos, y vean los animales no kasher y vean que quizás hayan características allí que podemos replicar y otras rechazar en nuestra vida. O por ejemplo el cerdo, que tiene pezuña hendida, pero esconde su boca cuando come, se sienta y esconde su boca. Aparentemente muestra una marca de que es kasher, la pezuña hendida, pero resulta que no muestra su parte bucal. Muestra también hipocresía, y por eso generalmente
se utiliza el cerdo de una forma despectiva a ciertas personas. Las plantas son materias vivas que pueden ser muy útiles al hombre y representar diversidad de significados. Por ejemplo, el trigo en los sueños de Joseph. Entonces, si nosotros estudiamos la parashá y podemos ver el significado, en cierto modo, de algunos eventos donde se mencionan estas características, animales y plantas, vacas, trigo, estrellas y sol, podemos en cierto modo interpretarlo cuando nosotros tengamos un sueño parecido. Las frutas es muy amplio significado también, siendo muy específico cuando se toma en cuenta el tiempo de cosecha en el calendario hebreo. Incluso en la Kabbalah se caracteriza que las frutas representan diferentes estadios del deseo. Frutas con cáscara, frutas sin cáscara, frutas con semilla, cáscaras que no se puede comer o cáscaras que sí podemos comer, representan diferentes estados del deseo. Y eso lo podemos estudiar en una futura fiesta que es Tu Bishvat, donde está escrito el hombre es como un árbol de campo. Entonces hacemos un estudio de las frutas para ver cómo nuestras cualidades interiores también se ven representado en las diferentes frutas que nosotros comemos. No voy a hablar de eso ahorita porque sería durar 2 horas más de Yeshiva, y la idea es crearles a ustedes la iniciativa para estudiar e investigar. La tierra, el mar, el agua y los metales forman parte de la creación y nos describen valores. Ejemplo, la estatua de Daniel, compuesta por elementos minerales que representan al hombre y el reino animal. Generalmente se nos enseña que hay diferentes reinos: inanimado, vegetativo, animal y el nivel hablante. Inanimado, mineral, vegetativo, plantas, animal y hablante. Y esto también representa diferentes estadios espirituales para nosotros. Personas inertes como minerales, que no hacen nada por el prójimo ni por sí mismos, sencillamente están allí respirando, comiendo y durmiendo. Personas como las plantas, que tienen conciencia de que hay un entorno, pero no se pueden alejar del entorno y solamente crecen para luchar por la luz. O sea, no les importan los demás, sencillamente velan por sí mismas. Personas como el animal, que tiene conciencia de un entorno, pero no tiene conciencia de historia, pasado, presente y futuro. Se deja llevar por sus instintos de supervivencia, tiene conciencia de entorno, pero en cierto modo sigue siendo impulsivo o carnal, como es el lado animal que todos tenemos. Y el nivel hablante, el nivel Medaver, que es el nivel Adán, que representa ese estado de imagen y semejanza con el Creador. Entonces, fíjense, si nos estudiar a profundidad los diferentes niveles, inanimado, vegetativo, animal y hablante, también nos da bases para poder interpretar el lenguaje de la Torá y el lenguaje de la creación, que son lenguajes que van de la mano. Tenemos las leyes de la naturaleza, tenemos leyes sociales, pero las leyes de la naturaleza y las leyes sociales se pueden engranar, que las leyes de la naturaleza son las mismas leyes que el Creador ha puesto desde la creación, las cuales, si respetamos y nos conectamos con ellas, nos estamos conectando en cierto modo con el Creador. El hombre y la mujer fueron creados para simbolizar al Eterno, la creación y el Creador. La creación y su relación con las emanaciones regidas por el cuerpo físico del hombre. Un ejemplo de cada uno y su significado, justamente como lo vimos en las primeras 2 lecciones de la Yeshiva Ben Israel, el simbolismo de la mujer y del hombre dentro de la cultura hebrea, lo cual nos da características espirituales que todos poseemos, pero que en cierto modo el hombre y la mujer tienen un trabajo de corrección que hacer de forma independiente y de forma en conexión una con la otra. Tanto a nivel independiente tenemos corrección, pero también en el Bazar Ejat también tenemos una corrección que hacer, tanto individual como en pareja como en sociedad. Un ejemplo de sueño de revelador para Tikkun. Por ejemplo, en este sueño de Tikkun vamos a estar conscientes o inconscientes acompañados de otro ser, aun cuando no vemos su rostro. Las personas que se adicionan a los sueños, si son conocidos, nos dice que están vinculadas a la revelación. Y si son personas que ya han muerto, significa reflexión de esa época del pasado. Si las personas son desconocidas, se burlan o nos alaban en el sueño, significa una actitud contraria. Si el sueño muestra un peligro, es sinónimo de preocuparse por el significado del sueño. Si es de noche o de día o los colores son muy marcados, reafirman la idea del mismo. Todos los detalles que se manifiesten en el sueño tienen un significado, así como las veces que lo sueñes. Como dice Nehama, si son repetitivos,
Significa que no has hecho la corrección adecuada. Si el sueño entonces es repetitivo, significa que tienes que prestarle más atención y tomar acciones de corrección, porque es un sueño para tikkun, para corrección. ¿Cómo describir entonces un mensaje de un sueño? Si es simplemente una inquietud, podemos hallar en ellos un llamado a algo que se nos está olvidando. Por ejemplo, yo que trabajo con desarrollo web, a veces, ustedes saben que en la programación a veces un punto y una coma te dañan todo el código y no puede correr el código. Y a veces tú tardas horas y horas y horas sentados analizando un código y no encuentras la falla. Y yo muchas veces, bueno, no muchas veces, me ha ocurrido algunas veces, después que son las 2, 3 de la mañana, me acuesto a dormir cansado y en el sueño logro resolver el código. Y me despierto, prendo la computadora y era tal cual es. ¿Acaso voy a decir, Dios me reveló la falla del código? No, es que yo entiendo que mi mente sigue trabajando porque había algo que me tenía inquieto, que se me estaba olvidando, y a pesar de que nosotros físicamente estemos dormidos, nuestra mente no deja de trabajar. Entonces podemos ver que describir o descubrir el mensaje de un sueño también tiene que ver con nuestra objetividad a la hora de interpretarlo. Si el sueño es para Tikkun, debemos escribir el sueño. Es muy importante escribirlo porque generalmente los sueños de inquietud se olvidan fácilmente. En cambio, si es para Tikkun y es repetitivo, debemos escribirlo y analizar cada uno de sus aspectos, el cual y saber por qué propósito estamos recibiendo ese mensaje. Es muy importante escribirlo porque los detalles se pueden olvidar o se pueden desvirtuar. Y si tenemos poco conocimiento del tema, podemos incluso malinterpretarlo. Obviamente no estoy diciendo que a partir de ahora usted tiene que anotar todo lo que sueña. Estamos hablando de que también debe haber una sensibilidad a la hora de diferenciarlos. El 99.9% van a ser por inquietud. Así que no hay mucho que preocuparse. No hay que desfasarse ni enfermarse por eso. Llegué a conocer personas que lamentablemente por caer en creencias supersticiosas se enferman al punto tal de que no toman decisiones y no sueñan. Y vi casos muy graves al respecto de personas que todo lo querían decir. Tú le decías, mira, ¿qué te parece si vamos de viaje? Déjame ver qué me revela el Señor en un sueño. Y uno decía, wow, qué poco libre albedrío tiene, al punto tal de que tiene que estar soñando para saber qué va a hacer. O incluso llegaban a un momento tal de enfermedad que se disociaban tanto de la realidad que para ellos todo era una señal. Y si casualmente pasó una mascotica de alguien y hizo su necesidad de frente a su puerta, eso era una señal que tenía que irse del lugar. Cosas que verdaderamente dan mucha tristeza y lástima de ver a personas que caen tan bajo, producto de disociarse de la realidad. Perder el libre albedrío, perder el razonamiento, por querer forzar una espiritualidad que solamente se hace visible y tangible en el mundo físico. A través de nuestras acciones y decisiones mostramos espiritualidad, no a través de lo que soñamos o a través de las voces que decimos oír. Los elementos de la creación forman un lenguaje en código que hallamos en la Torá. Dice la Yeshiva, los sueños es un ejercicio que ha colocado el Eterno para nosotros para que podamos ser sensitivos a su lenguaje y poder interpretar el nivel Sod de su propósito. La Neshama se tiene que sensibilizar y por eso a través de nuestro estudio tenemos que ser muy sensitivos a ver los mensajes que nos dan en la Torá. Ya no ver a Jacob y Esaú como dos personas en un plano histórico, sino que Jacob y Esaú muchas veces representan nuestra Yetzer Hará y nuestra Yetzer Tov. Cuando vemos entonces en la Torá más adelante a un chivo que iba a ser presentado al altar y otro que iba a ser llevado a Azazel, al abismo, vemos ahí a Jacob y Esaú. Cuando nosotros tenemos la parte corporal y la parte que quiere buscar al creador, vemos ahí a Jacob y Esaú. O sea, nos sensibilizamos y eso se conoce como nevuá, que es la capacidad de traer la Torá a este mundo, la capacidad de interpretar la Torá, nevuá.
Y de ahí nos viene la palabra Naví, profeta, o sea, Nebuá no es profecía, como generalmente se vende en el mundo occidental. Nebuá es la sensibilidad de ver el mensaje de la Torá, los códigos de la creación y estar presto al mensaje revelador del Creador para poder traer, interpretar y luego transmitir la Torá. Por eso los profetas eran llamados Naví. ¿Por qué? Nebuá a Torá, porque traían la Torá. Nuestro rabí establecía un lenguaje que reflejaba la interpretación Sot, ya que él pudo tener acceso al Mahua Shammai. Él dice, nadie ha visto el Mahua Shammai excepto el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Él pudo entender la voluntad divina y traerla al plano físico, mostrársela a sus discípulos. El Mahua Shammai no es un lugar físico, el Mahua Shammai sería un estado de conciencia. Y cuando la persona alcanza niveles de elevación, puede interpretar los mundos superiores y traerlos al mundo físico. En realidad, el Mahua Shammai, o lo que llamamos los mundos superiores, están aquí. Somos nosotros los que tenemos que tener la sensibilidad y la elevación para poderlos percibir y ver. Pero están aquí, están acá en este momento. Solamente que debemos corregir, hacer tikkun para poderlo sentir. En el libro del discípulo amado está escrito en nivel Sot que él describe 7 afirmaciones sobre el Mesías, Aní, yo soy, en actitud comparativa a lo que Hashem estaba realizando por medio de su persona. Por ejemplo, Aní Adelet, yo soy la puerta, al Mahua Shammai. Cuando dentro de las 4 letras del nombre sagrado nosotros colocamos Yod Hei Vav Hei, cuando a Yod Hei Vav Hei nosotros le colocamos la letra Dalet, cuando él dice Aní Adelet, yo soy la Dalet, yo soy la puerta, se forma la palabra Yehudá. O sea, que la palabra Yehudá, si le quitas la Dalet, forma Yod Hei Vav Hei. Es lo que quiso decir, yo soy la puerta de acceso al Creador. Ese es mi mensaje. Cuando él dice, yo soy el pastor, en contexto Remex, a través de los niveles de interpretación que estudiamos en la Yeshiva en Israel en las primeras lecciones, vemos que eso nos está conectando con los profetas, que manifiestan a las 3 ovejas de su redil. Entonces, Aniarra, yo soy el pastor, yo soy el que los guía, yo soy el que los cuida, yo soy el que los protege, yo soy el que les muestra el sendero, para que no venga el mal, la perdición y los elimine. Yo soy arriba, capítulo 8:23. La palabra arriba significa acceso al Mahua Shammai. ¿Por qué acceso al Mahua Shammai? Porque él dice, nadie va si no es por mí, por medio de mi enseñanza. Por eso él dice, yo soy arriba. Recuerde que el Mahua Shammai y los mundos superiores tienen que ver con la palabra justamente Ol, Ain Lamed, arriba. Pero también viene la palabra yugo, Ol. Entonces, en cierto modo significa que su enseñanza es la que nos permite conectarnos con lo superior. Ani Aor, yo soy la luz, nos conecta con la función que está haciendo, que es Torah. La palabra Torah puede venir del arameo Ora, que es luz. Y por lo tanto, la luz es la cualidad en la Cábala de amor, de otorgamiento del Creador. Entonces, cuando nosotros hacemos Torah, nosotros estamos reflejando la luz del Creador y se convierte en una relación como de sol y luna. El sol sería la luz del Creador directa y la luna sería la luz reflejante. Nosotros, por medio de nuestras acciones, nosotros reflejamos al Creador por medio de nuestras acciones de Torah. Entonces podemos empezar a asociar cómo el sol y la luna también muestran operaciones espirituales. Yo soy la roca, él es la roca que aparecía en el desierto donde emanaba el agua del sustento. Esa roca que el Creador le dice a Moshe, háblale. O sea, en los niveles de la naturaleza, mineral, vegetativo, animal y hablante, el mineral se corrige y llega al nivel hablante. Por eso le dijo el Creador a Moisés, háblale. Pero Moisés no le habló, la golpeó. O sea, quiso mantenerla en el nivel mineral y en vez de llevarla al nivel superior. Rabbi Yoshua hablaba y transmitía y por lo tanto nos mostraba que podíamos acceder a niveles superiores y no quedarnos en el nivel mineral, en el nivel que debe ser golpeado, como en el nivel de la religión. Yo soy el pan de vida, Lejen de Shammai. Él es el maná, el alimento que solo hay en el Mahua Shammai y que no tiene elemento de desecho y es totalmente absorbible. Su enseñanza, así como el maná, es absorbible y no se desecha. La tenemos que recoger y la tenemos que ingerir rápidamente. O sea, imagínense cómo se comienzan a asociar las cosas de una manera tan genial, tan perfecta. Yo y el Padre somos Ejat. Yo y el Padre somos uno. O sea, hay
integridad absoluta, hay debekut, hay adhesión, hay equivalencia de forma, hay dependencia. El Padre es amor y yo practico amor, yo puedo ser uno con el Padre. La ley espiritual dice, cuando dos elementos en el mundo espiritual tienen la misma cualidad, no es que están cerca, es que son uno. Pero cuando dos elementos tienen cualidades contrarias, luz y oscuridad, o bien y mal, están separados. ¿Tú quieres estar integrado o separado? La enseñanza Rabbi Yehoshua es justamente la Gesed, la bondad, la misericordia y por lo tanto una adhesión perfecta con el Creador. La Torá entonces nos refleja cómo en esta creación los elementos que la componen muestran los 7 cielos donde habita el Creador. Para el próximo tema vamos a ver entonces este tema de los 7 cielos, pero lo que quería hablarles hoy justamente era de lo que son los sueños como medio de revelación y sensibilidad para nosotros. Entonces, en cierta manera, Joseph era una persona elevada, pero que tenía que tener la cualidad de interpretar adecuadamente y transmitir con un propósito, no con deseos egoístas, sino siempre poniendo al Creador por encima de todo. Incluso las características y los dones de Joseph se ven solamente a los años en manifiesto cuando él se convierte en virrey de Egipto y se convierte en el medio de salvación para su padre y sus hermanos y para toda una nación.